Muy buenas familia, hoy os traigo una receta de cocido de alubia nueva o alubia del año riquísimo, con su morcillita, su pancetita fritita y su chorizo, para chuparse los dedos. Vamos con él. Para esta receta vamos a necesitar 600 gramos de alubia del año o alubia nueva, 5 dientes de ajo, un taco de panceta, un chorizo y morcilla de verduras o de arroz, la que prefiráis. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar nuestras alubias a una olla y añadirles agua. Estas alubias no es necesario ponerlas en remojo, pero si queréis podéis ponerlas el día anterior en remojo, pero ya os digo que no es necesario. Les echamos el agua. Una vez hemos añadido el agua, le añadimos los dientes de ajo y si queréis podéis añadirle una pastillita de caldo. Le encendemos el fuego, lo ponemos a tope y las dejamos cocer. Una vez tenemos ya cociendo nuestras alubias, cogemos una olla, le añadimos agua y cocemos el chorizo en ella. Ahora cogemos nuestro taco de panceta y con el cuchillo le vamos a ir cortando así, en tacos de más o menos 5 milímetros o un poquito más de grosor. Una vez cortada la panceta, la reservamos. Una vez cocido el chorizo, apagamos el fuego y lo reservamos. Bien, cuando veáis que necesita agua el cocido de alubia, ya sabéis, con una jarrita o un vaso le vais añadiendo de poco en poco el agua fría sin que pierda el hervor ese que tiene el cocido. Una vez añadida el agua, lo dejamos cocer. A las 2 horas y cuarto sacamos los dientes de ajo del cocido de las alubias, los machacamos y se lo volvemos a añadir al cocido. Una vez añadidos los ajos, le bajamos el fuego a un fuego medio un poquito alto y las dejamos que vayan reposando. Y por otro lado ponemos una olla con un poquito de agua al fuego que se vaya calentando. Cuando veamos que el agua está a punto de hervir, introducimos la morcilla y la mantenemos aquí en el fuego sin que nos llegue a hervir nunca el agua. Ahora cogemos nuestros tacos de panceta y los vamos a dorar en una sartén con aceite. A las 2 horas y media sazonamos el cocido de alubia. Le bajamos el fuego a un fuego medio y lo dejamos ahí ya que vaya reposando del todo. Una vez ya hemos tostado bien nuestros tacos de panceta, apagamos el fuego a todo y vamos cortando el chorizo y la morcilla. El chorizo lo vamos cortando en rodajas un poco más gruesas que 5 milímetros y la morcilla igual, vamos cortando las rodajas que vayamos a necesitar. Una vez hecho, servís las alubias, ponéis los acompañamientos al lado y ya las tenéis listas para comer. Dejadme un like, compartirlo con vuestros amigos y familiares. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.